Hola, yo soy Andrea Jazmín Valenzuela Morales y en este video les voy a explicar y le voy a hablar sobre mi proyecto integrador para su materia, que es el formulario. La recta es distancia entre dos puntos. Este es un tema muy sencillo que consta de tres fórmulas. Las primeras dos las vamos a usar cuando nuestro segmento sea paralelo al eje X o al eje Y. Cuando sea paralelo al eje X vamos a usar la fórmula de x2 menos x1, donde vamos a restar los valores de x de ambos puntos. Cuando se trabaja en el eje Y, vamos a usar la segunda fórmula, que es y2 menos y1. Sustituimos, restamos y obtenemos nuestro resultado. Y la tercera fórmula la vamos a utilizar cuando nuestro segmento no sea paralelo a ninguno de los dos ejes, es decir, que nuestro segmento esté cruzado en el plano de manera diagonal. Entonces la fórmula es esta, donde simplemente hay que sustituir los datos que aquí se presentan, elevar las potencias, restar y sacar las raíces. Recordando que las coordenadas del punto A serán x1, y1 y las del punto B serán x2, y2. Segmentos de la recta, áreas y perímetros. Cuando se unen tres puntos en el plano cartesiano formamos triángulos. Para poder conocer el área y perímetro de estos triángulos vamos a usar tres fórmulas. La primera es para saber las distancias que hay entre un punto a otro punto. Esto es para conocer cuánto mide cada lado de este triángulo. La segunda es para conocer ya como tal el perímetro, donde solo tenemos que sumar los resultados obtenidos de la fórmula anterior. Y la tercera es para obtener ya el área. Aquí nos valemos de las determinantes, donde tenemos que sustituir los valores de x1, y1, x2, y2, x3, y3. En el caso de polígonos irregulares, cuyos lados son distintos, el perímetro se obtiene exactamente igual que con el triángulo, usando la misma fórmula para saber cuánto mide ese lado y para después sumarlos con la segunda fórmula. Si el polígono es regular, obtener el perímetro es muchísimo más fácil porque basta con conocer uno solo de los lados para después poder multiplicarlo, ya que sabemos que van a medir lo mismo. Del mismo modo, haciendo uso de la primera fórmula. Para obtener el área de los polígonos usaremos esta fórmula, donde n va a representar la cantidad de vértices del polígono, los cuales se forman en columnas según el orden establecido de los puntos, y al final agregamos las coordenadas del primer punto para completar el determinante. El resultado de las operaciones se toma como valor absoluto, es decir, el resultado del área siempre se toma como positivo. El punto medio de un segmento. Para poder obtener este resultado nos vamos a valer de dos fórmulas. Una es para conocer la coordenada de x y la otra es para conocer la coordenada de y. Aquí vamos a sustituir los valores que nos arrojan nuestros dos puntos, el punto A y el punto B. Al final nos va a quedar cuál es la coordenada de xm y la coordenada de ym. Y así podremos ubicar dónde se encuentra exactamente nuestro punto medio, que divide la recta exactamente a la mitad. División de un segmento en una razón dada. En geometría analítica se pueden encontrar las coordenadas de las divisiones a una razón dada de un segmento mediante dos fórmulas. Para x tenemos esta fórmula, donde x1 y x2 son las coordenadas del segmento que se va a dividir y r es igual a la razón en que se dividirá. Y para y tenemos esta otra, y donde y1 y y2 son las coordenadas del segmento que se va a dividir y r es la razón en que se dividirá. Al final podemos convertir en decimales nuestros resultados para poder graficarlos más cómodamente en nuestra recta. Forma pendiente ordenada. Una de las formas de determinar la ecuación que representa una línea recta es cuando conocemos la pendiente. Esto es la inclinación que tiene dicha recta y su ordenada al origen, que es donde inicia la recta, a través de la siguiente fórmula. Forma punto pendiente. Si conocemos la pendiente de una recta y un punto de ella con coordenadas p, x1, y1, podemos interpretar algebraicamente con una ecuación que represente la recta. Sustituimos los valores de la fórmula con las coordenadas del punto, realizamos las operaciones y simplificamos. Forma dos puntos. Una recta trazada geométricamente en un plano cartesiano puede ser descrita algebraicamente por medio de una ecuación lineal. La expresión para definir la ecuación de una recta
es la siguiente. Dado los puntos A y B con las coordenadas A, x1, y1 y B, x2, y2. Ecuación general de la recta. A partir de conocer algunos elementos de la recta, ya sea alguno de los puntos, su pendiente, la ordenada al origen, las diferentes ecuaciones de una recta pueden representarse en una forma general, que es la siguiente, donde A y B deben ser diferentes de 0 y C puede o no ser igual a 0. Ya conocida la ecuación, en cualquiera de sus formas se le puede expresar en su forma de general, pasando los términos a un solo lado de la igualdad. Forma simétrica. Es bien sabido que para determinar una recta necesitamos solamente dos puntos. Cuando estos puntos de la recta corresponden a las intersecciones con los ejes X y Y, su ecuación se encuentra de una forma muy sencilla. El punto de intersección de la recta con el eje X, A, tiene por coordenadas A0, mientras que el punto de intersección de la recta con el eje Y, B, tiene por coordenadas 0b. Por lo tanto, la ecuación que representa esta recta es la siguiente. Distancia de un punto a una recta. Para calcular la distancia de un punto a la recta, que su distancia sea la mínima, se utiliza la siguiente expresión. Esta distancia corresponde a la perpendicular trazada desde el punto hasta la recta. El resultado se considera como valor absoluto porque solo se trata de la distancia. Relación entre rectas, rectas paralelas y perpendiculares. Para que dos rectas sean paralelas, sus inclinaciones o pendientes deben ser iguales, es decir, MA igual a MB. Luego, para que dos rectas no verticales o no horizontales sean perpendiculares, el producto de sus pendientes debe ser igual a -1, usando la siguiente fórmula. Cónicas. Se conocen como secciones cónicas las curvas que se obtienen al cortar un cono de doble rama con un plano. Al variar la inclinación de este plano podemos obtener ya sea una circunferencia, una elipse, una hiperbola o unas parábolas. Por lo anterior, cada cónica se puede representar por medio de una expresión algebraica, pero existe una ecuación que aplica para todas. La ecuación de segundo grado, que describe las cónicas, recibe el nombre de ecuación general de una sección cónica, y su expresión es la siguiente. El coeficiente b indica si la cónica tiene rotación o no. Si b igual a 0, la cónica no está rotada. Los coeficientes d y e indican si la cónica está trasladada o no. Si d igual a e igual a 0, la cónica está centrada en el origen. El término independiente f indica si la cónica pasa o no por el origen. Si f igual a 0, entonces la cónica sí pasa por el origen. Con base en los datos de esta tabla es que podemos resolver los problemas de cónicas.